Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero Consentido. Dinero Consentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a Dinero Consentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un concepto que, realmente proviene del mundo corporativo, pero que cada vez se aplica más a nuestro ámbito personal. Y bueno, efectivamente, se trata precisamente de este concepto de la marca personal. Un concepto que, impulsado por las redes sociales, se ha metido ya en el contexto de la contratación laboral, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales. Los influencers hablan de tener una marca personal y, por supuesto, es ya una pieza fundamental e importante de la mercadotecnia. La marca, referida a una empresa, pues nos habla, entre otras cosas, por supuesto, pues de su imagen, de sus atributos, de sus factores diferenciadores, incluyendo pues también elementos, cómo no, pues del propio logo, de sus colores, de sus formatos. En definitiva, la marca tiene que ver, también con todo el mix de marketing que desarrolla una compañía. Pero en el entorno de las personas, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, precisamente para ello, pues tenemos hoy a nuestra experta, doña Sandra Vivas, socia directora de Top Management de Centroamérica, compañía que, como nos dice su eslogan, busca y desarrolla líderes. Bienvenida de nuevo a Dinero Consentido. Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias, José Luis. Es un placer para mí estar aquí hoy hablando con ustedes. Excelente, Sandra. Bueno, pues yo creo que para todos nosotros va a ser de muchísimo interés el hablar de marca personal, porque cuando hablamos de marca personal, ¿de qué estamos hablando, Sandra? Creo que es muy importante que empecemos por definir este concepto de marca personal aplicado al mundo de las personas, de los seres humanos, no de las corporaciones. Bueno, hay varias definiciones. Hay una muy sencilla que a mí me gusta, y es la de Jeff Bezos. Jeff Bezos es el fundador y director de Amazon, y él dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente, ¿ok? Fíjate, hay otra definición que va detrás de lo mismo, que es la opinión y el valor que los demás perciben y recuerdan de nosotros en una determinada área profesional. Bueno, es decir, ahí, Sandra, estamos hablando quizás pues de algo parecido a lo que hablamos cuando nos referimos al concepto de marca en una gran corporación. Es decir, qué atributos tiene esa marca, cómo recordamos qué nos evoca cuando esa marca está en nuestras conversaciones, cuando hablamos de ella. Entonces, es interesante, ¿no? La definición de Bezos, que en estos días además ha estado muy también en los medios sociales por otras razones, ¿no? Por otros atributos que también van con su marca personal, en este caso, más que por su gran marca. Yo creo que es importante destacar para nuestros radioescuchas que, en definitiva, cuando hablamos de marca personal, si estamos en lo cierto, estamos hablando de cómo nos perciben los demás, ¿no es así? Sí, exactamente. ¿Cómo nos perciben los demás? El marketing personal está asociado fundamentalmente a qué quiero hacer con mi vida profesional, a cómo quiero que me vean, cómo quiero que me recuerden, y en función de eso, qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿ok?
Entonces, respondiendo a estas preguntas ya es la base fundamental para tú hacer un mapping, ¿verdad?, de cuál va a ser tu estrategia de marketing personal. Claro, en definitiva, lo primero que yo tengo que responderme es qué quiero hacer, ¿no? Sí, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo quiero que los demás me vean? ¿Cuáles son los recuerdos que yo quiero dejar en mi entorno, en la gente? Y en función de eso, yo actúo. Claro, y ahí es muy importante, Sandra, porque quizás lo primero que tenemos que decir es cuáles son las cosas que realmente influyen en el recuerdo de los demás. Es decir, qué aspectos de nosotros mismos son los que hacen que los demás nos recuerden de una manera o de otra, ¿no? Sí, yo creo que hay un código común allí detrás de cualquier persona o marca. Debe haber, entre otras cosas, credibilidad, ¿ok? Uh-huh. Entonces, para que haya credibilidad, por ejemplo, si lo asociamos al mundo laboral, debe haber talento, ¿ok? Profesionalismo. Eso que es lo que tú sabes hacer bien y mejor que mucha gente, ¿ok? Y hacerlo bien. Muy importante. Eso es una de las... Muy importante, Sandra, porque yo creo que nos estás hablando de algo que es fundamental, que es la marca debe fundamentarse en lo que tú eres, no en lo que te imaginas que eres, sino en aquello que tú eres, porque esto es lo que te permite ser más genuino, mucho más creíble, como tú dices, y que responde además al talento y al profesionalismo, que es lo que las personas en un primer momento van a percibir. ¿Y qué es lo que tienes para ofrecer? Lo que tú eres es lo que tú vas a ofrecer, lo que la gente aspira a tener de ti. Entonces eso pues debe existir, debe ser real, ¿ok? Luego estaría la reputación, ¿okay? Uh-huh. Que tiene que ver con la confiabilidad también que tú tengas, ¿no? Como en cualquier profesión, normalmente cuando un médico tiene muchos pacientes es porque lo refieren y tiene una excelente reputación, igual los abogados, ¿verdad? Entonces, yo creo que las recomendaciones son la verdadera garantía de empleabilidad, ¿verdad? Entonces, la reputación es vital y tiene que ver con la credibilidad y la confiabilidad. Sí, la reputación en definitiva es un atributo necesario en ese concepto de marca personal, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Si lo llevamos incluso a otros mundos del mercadeo, por ejemplo, que alguien ofrezca algo pues que va contra los hechos que realiza, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, que un deportista que se haya convertido en influencer nos esté recomendando ser amables con el entorno, y su comportamiento en la cancha de juego es que cada 2 partidos le echan 3 veces. Evidentemente hay una contradicción reputacional que va contra un concepto que tiene que ser coherente. Es decir, lo que nos está diciendo Sandra es que entiendo que esa reputación se construye también sobre la información que las demás personas pueden tener de nuestra vida. Sí, y que hoy en día con las redes sociales pues no es fácil esconderte. Cualquiera te toma una foto, sube un video, graba lo que estás haciendo, y eso afecta definitivamente tu reputación. ¿Okay? Qué importante, ¿no? Qué importante, porque aquí aparece un factor fundamental que hoy forma parte de este ecosistema de la marca personal, ¿no? Que es precisamente las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales hoy están, ¿no? Y es una realidad más allá de lo que opinemos cada uno de ellas, ¿no? ¿Cómo contribuyen las redes sociales precisamente a la configuración de esta marca personal, Sandra? Bueno, tienen un papel bien importante, preponderante, y tenemos que valernos más bien de ellas, ¿verdad? Hoy en día hay estadísticas bien interesantes en América Latina, bueno, y en Estados Unidos igual, o sea, un 30% de, por ejemplo, de los empleos se caen, o de los negocios se caen por lo que alguien haya visto en Facebook. Uh-huh. Entonces alguien pensó que no tenías el perfil o la cultura o las costumbres que hacían match con lo que ellos eran,
y prefieren excluir a la persona del proceso o de la negociación. Pero eso quiere decir, por ejemplo, que no sé, en Facebook hay cosas que no pueda poner, no sé, no puedo poner un día de fiesta con mi familia o algo de este tipo. Sí, siempre, por supuesto, pero si estás en las redes sociales vas a tener más oportunidad de poner y de quitar y también de exigir a tu familia, por ejemplo, que hayan fotos privadas que no se suban, ¿ok? Entonces, si yo estoy consciente de que mi marca, ¿verdad?, personal y mi mundo personal no se desliga de mi mundo profesional, yo voy a tener cuidado con qué tipo de información subo. Excelente. Sí, que eso además también va a dar una imagen incluso pues de mis valores, va a dar una imagen de lo que pienso sobre determinadas cosas, va a dar una imagen de cómo me expreso, ¿no? Claro, fíjate, el 80% de las empresas hoy por hoy busca empleados en las redes sociales. Y a la hora de que tú llegas a una empresa a hacer una entrevista, no solamente te buscaron en LinkedIn y vieron que es una red profesional y además vieron tu currículum, sino que chequearon referencias laborales y te buscaron en las redes sociales. Entonces, de allí la importancia también que tienen, ¿no?, para el mundo laboral y para los negocios. El 45% de las empresas o de las contrataciones se logran a través de redes sociales. Fíjate el poder que han llegado a tener. Un poder importante, Sí, fundamental, sí. Claro. Y el 100% de la gente de recursos humanos de las corporaciones está en las redes sociales. Es decir, que nuestras historias de Facebook o nuestra presencia en LinkedIn o en Instagram o en otras redes sociales está al servicio de todos los departamentos de recursos humanos. Así es. Y de los headhunters, como el caso de Top Management. Sí, así es. Nosotros pues hacemos lo mismo como headhunter. A veces, o casi siempre, cuando las personas llegan a nuestras oficinas, pues tenemos su currículum y su historial en las redes sociales. Pero lo bueno de eso es que, tal vez nosotros no podemos cambiar el inicio de una historia, ¿verdad?, es que está en las redes sociales o algo que me pasó o que fue expuesto, pero sí podemos cambiar el final de cómo eso puede llegar a verse y hacer lo necesario para hacer un giro, ¿verdad?, dentro de que es el manejo de la marca realmente, o sea, qué quiero que salga, qué es lo que sí debo postear, de qué manera quiero hacerme visible, cómo quiero que me vean y de esa manera exponerme. Es decir, lo que quizás nos está diciendo es que podemos cambiar el sesgo de nuestra reputación en un momento determinado. Claro, por supuesto, eso es exactamente lo que estoy diciendo. No puedes cambiar cómo empezó el pasado o el principio, pero sí puedes influir en el final. Entonces, las redes sociales y laborales te ayudan para eso. Excelente, digo, es importante porque, a veces obviamente en nuestro devenir, en las etapas de la vida van marcando también que comuniquemos determinadas cosas y en otro momento digamos, madre mía, ¿cómo comuniqué yo esto?, ¿no? Esta es la célebre imagen que antes, hace muchos años, todos nuestros papás, nuestras mamás nos hacían una foto desnudito, ¿no? Obviamente hay cosas que eran simpáticas en un momento determinado, pero que ya cuando entras en un mundo laboral o profesional, requieren un contexto, no estamos hablando de bueno o malo, sino que requieren un contexto. Y, como nos dice Sandra, evidentemente la reputación también es un elemento que se puede manejar positivamente, ¿no? Positivamente. Sí. Y fíjate que eso nos lleva a otro de los puntos de nuestra estrategia de marketing que debemos tomar en cuenta, y son los valores, tan importante o más como los otros 3 creo que hemos señalado, y es que la ética pues no es elástica y entonces no es bueno que, por ejemplo, la gente piensa que a nivel personal puede poner cualquier cosa o cualquier foto o decir utilizando el verbo de una manera a veces grosera en Facebook, y entonces en LinkedIn, que por supuesto nadie deteriora la imagen de otros en LinkedIn, no encuentras esa información que justo las empresas necesitan, la información de credibilidad personal, y la gente cree que puede ser como 2 personas, una en Facebook y otra en su mundo laboral, ¿ok? Y eso es totalmente falso, ¿ok? Entonces el tema de los valores
no es elástico, no es para una sola vez, es desde siempre. En el mundo laboral, por ejemplo, cuando tú inventas cargos o títulos o razones de salida de una organización y la gente, las empresas descubren que estás mintiendo, pues la mentira es algo que ya te afecta en el tema de valores negativamente. Efectivamente, ¿no? Y te dejan entredicho porque ya plantea la pregunta, bueno, ¿y cuánto de esto será verdad o cuánto de esto será mentira? ¿No? Exactamente. ¿Qué debo creer ahora? ¿Qué es lo que debo creer o qué es lo que no debo creer? Y creo que eso es importante. Bueno, amigas y amigos, vamos a hacer aquí una pequeña parada, vamos a tomar aire y volvemos rapidito, no se nos vayan, volvemos en 1 minuto y medio con ustedes. La movilidad sostenible es la ruta energética que el país ha elegido transitar. Los vehículos eléctricos son diferentes. Ahorran hasta un 75% del costo en combustibles, requieren poco mantenimiento y son libres de emisiones, contribuyendo a la reducción de la contaminación. Descarbonicemos el transporte. Avancemos hacia un país libre de emisiones. Un mensaje de Gobierno de la República, MINAE, MOP, CONACE y GIZ. Más información en cepse.go.cr. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos. 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo, hoy con Sandra Vivas, socia directora de Top Management de Centroamérica, compañía especializada en la búsqueda y desarrollo de líderes. Y precisamente, Sandra, vamos a centrarnos en cómo aplicar todo lo que tiene que ver con la marca personal, con la empleabilidad, con incrementar el potencial de empleabilidad. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Bueno, ya habíamos hablado de las bases, ¿verdad?, fundamentales para crear una marca personal y qué es una marca personal. Todo eso debe estar ya detrás, ¿verdad?, apoyando un currículum, por ejemplo, porque todo esto comienza cuando tú te presentas al mercado a través de un currículum. Y ese currículum lo haces llegar a las empresas a través de tu networking, tus relaciones personales. Obviamente debes de tener unas buenas referencias para que esas relaciones personales quieran presentarte, ¿verdad? Quieran escucharte. Luego está, todo el proceso de cómo te presentas a una entrevista. Detrás de eso tú debes estar cuidando tu marca, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te vean? Entonces, desde allí comienza hasta la manera en que te debes de vestir, por ejemplo, y presentar. La gente a veces nos pregunta, pero en esa empresa la gente se viste muy informal, y yo he visto que van en jeans y una camisa muy informal. Yo pudiese hacer lo mismo porque si no desentono. Pues yo le diría a la gente que la gente que está trabajando lo puede hacer, pero siempre el que está entrevistando, ¿verdad?, quiere llevarse de esa persona una mejor imagen. Entonces siempre recomiendo un vestido casual, formal, ¿verdad? Esa es una imagen más acorde, ¿no? Acorde, prudente, ¿verdad? Excelente. Pero fíjese, vamos a ir un poquito atrás, Sandra. Comentaba que obviamente el primer impacto en el mundo de la empleabilidad
es el CV. Es decir, el CV forma parte de la marca personal. Es como, digamos, el libro de estilo, por decirlo de alguna manera, que una marca de una gran empresa puede tener. Vamos a referirnos un poquito a él, porque yo creo que es importante saber que obviamente un CV no te va a seleccionar, ¿no?, como yo he escuchado decir muchas veces, pero sí va a ser una parte importante del proceso, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del CV, cómo debe configurarse para que realmente sea esa llave, esa puerta de entrada para que te ponga en la situación de empleabilidad que usted necesita. Sí, un CV debe ser algo que te consiga una entrevista, ¿verdad? Aunque tal vez no te consiga el empleo. Entonces, es decir, debe ser interesante, amigable, sencillo, muy breve, pero que exprese fundamentalmente logros, y si son medibles en números o con indicadores mejor, para que la gente se interese en saber cómo hiciste ese logro, cómo lo lograste, ¿ok? Yo creo que eso es fundamental. Y que sea incluso una pauta para conversaciones posteriores, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de logros, un logro parte de, bueno, existe un problema, yo en segunda instancia hice algunas cosas para resolver ese problema y obtuve un resultado. Ese resultado es el que vas a poner allí, que es el logro, y medible a nivel de indicadores. Y eso estimula a la gente a conversar sobre cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Importante, sí, porque yo creo que claro, cuando a veces uno lee un currículum, pues dice, bueno, ¿y a esta persona qué ha hecho? Nos dice dónde ha estado, pero realmente no nos dice qué es lo que ha conseguido. Por lo tanto, entiendo que es fundamental qué problema resolvió y de manera muy breve, porque eso no es una novela, obviamente, bueno, qué consiguió, ¿no? ¿Cuál fue el logro? Yo, fíjate, no quisiera dejarlo... hasta ahorita puede sonar a que se trata solo de parecer. Y no. Se trata de ser y también de parecer lo que tú quieres, ¿verdad? Y la imagen que efectivamente quieres dar. Entonces, debe estar detrás de lo que tú vas a presentar, repito, profesionalismo, conocimiento, talento, buenas referencias, cursos de actualización. Si la empresa no te los da, tú debes tenerlos, excelentes relaciones laborales, ¿verdad? Porque todo eso es lo que conforma lo que tú eres, ¿verdad? Sí. Y lo que puedes brindar, lo que puedes aportar. Efectivamente. Algo importante, Sandra, porque antes lo comentabas cuando explicabas así en grandes rasgos, bueno, cuáles eran los factores de mayor empleabilidad a partir de la marca personal. Y hablabas un poco del networking, ¿no? Que incluso están las referencias laborales, ¿no? Que de alguna manera también forman parte de todo un proceso de empleabilidad. ¿Por qué es importante este aspecto? ¿Cuál? Perdón. Todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Sí, claro. Una red de contactos efectiva y basada en confianza es vital para tu desarrollo profesional. El networking consiste en forjar una red profesional, ¿verdad?, de contactos que nos permitan dar a conocer nuestro perfil o nuestro negocio. O sea, es poner en marcha nuestro capital relacional. Se espera de una red o de un networking que la gente dé y reciba. O sea, eso está claro en la mente de la gente que está haciendo networking. Por ello es importante crear, cultivar, mejorar continuamente, trabajar en ello en nuestra red de contactos. Qué importante, ¿no? Porque lo que nos estás diciendo es que, claro, un networking no se improvisa. No es algo que de pronto, bueno, un buen día dices, ahora voy a crear un networking, ¿no? Sino que a lo largo de tu vida profesional has ido creando relaciones y has ido creando también sensaciones y opiniones, ¿no? Porque yo creo que es el networking que también se expresa en cuando alguien pide referencias, ¿no? Ustedes piden referencias. Sí, totalmente. Antes decía, es que yo creo que la gente, si estuviera consciente de la importancia de los recuerdos que está dejando constantemente en la gente, cuando actúa, cuando conversa, cuando se relaciona, bien sea en el trabajo o en el ámbito social, y eso es parte de la marca personal y de los networking o las relaciones positivas que genera o no.
Y obviamente esto tiene que ser de una manera espontánea, hacerlo natural, con gusto, para que se creen relaciones positivas, ¿no? Y bueno, y luego obviamente hablen bien de nosotros. Ah, sí. Porque en última instancia Eso es lo importante es que hablen bien de nosotros, porque esto es parte también de lo que significa o cómo se construye la marca personal. Y dentro, puesto que estamos hablando ahora y ciñéndonos un poquito al ámbito de la empleabilidad, estábamos hablando también, en primer lugar, de la importancia del CV, del networking. Estábamos hablando, y citó usted también, el concepto, el contexto de la entrevista, ¿no? Volvamos un poquito a la entrevista, ¿no? Porque yo creo que la entrevista es una herramienta más, ¿no?, de la empleabilidad, pero es una herramienta, entiendo, que es importante, es crítica, porque es el primer contacto tú a tú con, no ya con tu empleador, porque inicialmente incluso las compañías, las empresas como la suya, mantienen entrevistas también con los candidatos. Sí, es un momento el más esperado, es el momento definitivo para impactar en la otra persona o en la empresa y lograr tus objetivos, que es emplearte en esa organización. Entonces, creo que es algo que no debe dejarse al azar. La entrevista es algo que debe prepararse muy bien, porque por lo general las empresas, cuando te van a entrevistar, ya saben dónde estudiaste y qué experiencia tienes, y hasta chequearon tus referencias antes de que llegaras allí, pero están buscando fundamentalmente saber si eres una persona confiable, si ¿por qué emplearte a ti y no a otro? ¿Okay? ¿Por qué creer en ti y no en otro? Entonces, uno debe prepararse muy bien para saber generar esa confianza, esa credibilidad, influenciar a las personas, ¿no? Obviamente no es el momento de mentir, pero sí es el momento de organizar estratégicamente todo tu capital, toda tu formación, toda tu experiencia, y poderla transmitir adecuadamente. ¿Cómo potenciar esa entrevista? Bueno, decía preparándonos a responder preguntas difíciles, hay mucha información en internet con la que la gente se puede preparar sobre cómo responder. Por ejemplo, la gente le teme mucho responder sobre sus áreas de mejora o sus debilidades, ¿verdad? Que todas las tenemos, por otra parte. Claro, inclusive el que te está entrevistando, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú esa historia la cuentas de una manera, mal, pues obviamente tú puedes decir 10 cosas buenas de ti, pero dices una sola mala y esa es la que van a creer, ¿ok? Y es por allí por donde se van a ir. Entonces, lo que digamos, tenemos que saberlo decir, y hay una forma de decirlo, ¿ok? Hay que decirlo en pasado, hay que decirlo manifestando lo que hiciste para superar el problema y cómo es la situación hoy en día. Por ejemplo, te doy un ejemplo de cómo responder una pregunta difícil. Y así hay muchas formas y técnicas para responder una entrevista. ¿Okay? Muy importante, ¿no? Porque al final la entrevista marca también, pues, cómo caemos a la gente, cómo caemos a las personas, porque tienen una entrevista en sí mismo tiene un aspecto de objetividad, que es el análisis, por supuesto, pues del currículum, pero tiene un aspecto también subjetivo, sin duda alguna, ¿no? Que es cómo conectas con el entrevistador. Sí, es un aspecto humano que jamás podemos, mientras seamos humanos, no lo podemos quitar del medio, ¿no? Y eso es parte, como te decía, de prepararse para una entrevista. Ser empático con el entrevistador, entender que puede ser una persona que tiene un mal día o que no sabe hacer una entrevista, y que a lo mejor está poniendo una cara fuerte, pero es para precisamente preservarse él, uh-huh. Una cara no tan simpática. Entonces hay que buscar la manera de contactar desde lo humano, sin pasarse, sin sobonear, como dicen, pero sí buscar ese link desde lo humano que los acerque, ¿ok? Puedes fijarte en su entorno, en su oficina, en sus cosas personales,
tratar de llegar en algún momento a un tema personal que los una. Hay un libro que se llama El arte de cautivar, de Kawasaki, que pone fabuloso, lo recomiendo muchísimo. Hay un ejemplo que voy a dar por encima. Estaba en una mesa de negociación, fundamentalmente eran un grupo, pero eran 2 hombres que estaban encontrados negociando algo de una organización que parecía que no iba a poder llegar a buen fin. Y en eso a uno de ellos lo llama su esposa. Uh-huh. Al parecer la esposa se escucha, se sabe, o él dice, estaba obligando a ese ejecutivo a hacer algo que el hombre no quería hacer. En ese momento, el señor con el que estaba negociando se siente identificado, siente que le pasa lo mismo, que la esposa le pide cosas que él no quiere hacer. Y eso hizo que la conversación fluyera de tal manera que se fuera por un tubo y que llegaron a buen término en su negociación por algo que humanamente los unió, ¿ok? Entonces yo creo que es un ejemplo muy sencillo, muy humano, pero que... Conectar en lo emocional. Conectar en lo emocional, exactamente. Hay que no solamente hablarle a la razón con datos duros, hay que hablarle a la emoción y hacerlo con emoción. Todo eso genera credibilidad y desde el humano conecta con el otro, que es importantísimo. Qué importante, ¿no? Y nos quedamos quizá con este último aspecto que me parece absolutamente fundamental y crítico, ¿no? Que en una entrevista hablar, bueno, con la razón, que son los datos, ¿no? Los datos concretos de tu vida, de tus logros, pero no basta con eso porque para ellos sería suficiente el enviar el currículum por un correo, sino también el hablar a la emoción de tu entrevistador, conectar con esa emoción que por más cara de palo que a veces a las personas tengan, todo ser humano tiene emociones, y uno hablar con emoción, con emoción que proyecta credibilidad, que proyecta que los hechos son verdad, mirando a los ojos, mirando a la persona. El tono de voz. El tono de voz. Es muy adecuado, la posición de seguridad y de estar incorporado en lo que estás haciendo, trabajando, es importante. Excelente. Bueno, pues muy bien, con esto, amigas y amigos, vamos a hacer otra pequeña parada. No se nos vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, pues aquí estamos de nuevo con ustedes, hablando hoy con doña Sandra Vivas, socia directora de Top Management de Centroamérica, empresa especializada en la búsqueda y desarrollo de líderes. Y estamos hablando con Sandra Vivas precisamente de un tema fundamental en todos estos procesos de búsqueda de trabajo, como es la marca personal. La marca personal aplicada, en este caso, al mundo de la empleabilidad.
Bueno, Sandra, ya hemos analizado anteriormente aspectos muy importantes, como cómo construir un CV. Hemos hablado también de la importancia pues del networking, de tener esa red de personas que nos puedan en un momento dado recomendar o hablar bien de nosotros, y hablábamos antes del corte precisamente de la importancia de la entrevista. Yo estoy seguro que en toda su experiencia, Sandra, hay, bueno, no sé cómo llamarlos, pero seguramente errores, pecados, cosas que no se deben hacer dentro de todo el contexto del proceso, de un proceso de selección, porque tañan de una manera muy clara tu marca personal. ¿Cuáles serían, en definitiva, los pecados más importantes que van contra la marca personal? Precisamente, José Luis, tú acabas de decir pecados, y hay una señora bien interesante que ha escrito sobre esto y lo llama los 7 pecados contra tu marca personal, ¿no? Inés Temple. Y recuerdo que el primer pecado del que ella habla, porque pueden haber muchos, ¿no? Pero ella habla de la arrogancia. Nadie quiere estar al lado de un arrogante, ¿verdad? Y se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que llegan a una entrevista y llegan cuestionando todo lo que está en su entorno, o al entrevistador lo hacen sentir incómodo, no quieren hacer pruebas psicométricas, no quieren hacer exámenes, sientes que el entrevistado eres tú o el cuestionado. Es confundir un poco quizás una alta autoestima con el respeto, ¿no? Sí, básicamente son personas inseguras que están sintiéndose en ese momento enjuiciados y bueno, están nerviosos y lo hacen de esa manera. Pues versus la arrogancia, la calidez, la sencillez, manejar este momento como una conversación con alguien que puede llegar a ser tu amigo, tu mejor cliente. Nadie trata mal a su mejor cliente, el potencial de los clientes más importante que le va a dar el trabajo de su vida, ¿verdad? Entonces, ese es un pecado, la arrogancia. Uh-huh. Otro pecado puede ser el no estar dispuestos al cambio. Hay países donde lo llaman la complacencia, ¿ok? Lo que significa es, yo estoy en mi mejor momento, yo no necesito cambiar, yo no necesito de usted, yo me las sé todas, ¿no? Que se parece un poco a la arrogancia, pero va más allá, ¿no? Cuando en realidad hay un dicho por allí que dice, cuando mejor estoy es cuando debo cambiar, porque en ese momento tengo la credibilidad del mercado, de la gente, los recursos. O sea, ¿cuándo cambias las tejas del tejado? ¿Cuando llueve o cuando hace sol? Buena pregunta, claro que sí. Cuando hace sol, ¿verdad? Cuando estás bien. Entonces, ese es otro pecado importante. Bueno, ya habíamos mencionado que la falta de ética, ¿verdad? O el pensar que podemos ser éticos en algunas áreas o en algunas redes o en algún área de nuestra vida, en el trabajo, pero a nivel personal no, o viceversa, pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, el dársela de listillo, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Y que muchas veces no sabemos medirnos en ese aspecto, y lo que proyectas es una falta de ética, sin duda alguna. Totalmente. Otro pecado puede ser, cuando nos contratan, las empresas esperan buenos resultados, ¿verdad? Entonces, un pecado son los malos resultados. Uh-huh. Contra los malos resultados, logros. ¿Ok? Que es lo que debemos conseguir, obstinarnos en conseguir los logros que la organización necesita y que nos hemos propuesto. Aquí yo creo, Sandra, que hay un tema importante, ¿no? Porque a veces nos queremos presentar también en un proceso como los seres perfectos. Toda nuestra vida ha estado jalonada de logros, y eso quizá a veces también te hace ser poco creíble, ¿no? Porque probablemente una vida profesional ha tenido logros importantes, pero también momentos de aprendizaje, vamos a decirlo así, sí. Que también hay que narrar, y como decíamos anteriormente, narrarlos como algo que se ha superado, de lo cual se ha aprendido. Claro. Ahí es cuando hablamos de las debilidades o de los problemas. Hay gente que te lo puede preguntar como, ¿cuál es tu fracaso más importante? Bueno,
les decía antes que hay que no mentir, pero preparar esa respuesta. No que te saquen las palabras una a una con cucharilla, como dicen, sino mira, yo considero que este puede haber sido, no fracaso, pero sí un problema que tuve que solucionar, ¿ok? Claro. Y cómo lo solucioné, y hoy en día qué aprendí de eso, ¿ok? Y por qué no lo volvería a cometer. ¿Cómo me he vacunado para no volver a caer en ese las problema? consecuencias negativas y las positivas de haber revertido eso y de hacerlo bien. Entonces, pueden entender, claro, es un humano, como yo, va a cometer errores, pero está atento, no los quiere cometer porque sabe las consecuencias de hacerlo. ¿Okay? Perfecto. ¿Sabes qué es fatal? Una mala actitud. Mala actitud. Una mala actitud. Hablemos de ello. Nadie quiere trabajar con gente que tenga una mala actitud, que tenga como un mal genio, que siempre esté incómodo, molesto, que responda rápidamente de manera poco cortés, que tú dices, Dios, no puedo hacer nada para que esta persona se relacione afablemente, ¿no? Sí, eso es un pecado, porque la gente te recuerda mucho por eso. Claro, y esto es frecuente, ¿no? Porque a veces incluso personas cargadas de razón, ¿no? Cuando te encuentras a veces con algún narciso muy creído de sí mismo, que desprecia a los demás de manera olímpica, ¿no? Y obviamente por más razón que tenga, obviamente va contra la línea de flotación de su marca. ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera está haciendo es que los demás digan, yo con este ni a la esquina. Sí, y algo que me gusta porque en las organizaciones la vida en ese sentido ha cambiado. Antes tomaban más en cuenta, por ejemplo, que un vendedor tuviese sus números, sus estadísticas altísimas, que fuera el mejor vendedor y no lo querían despedir por razones como esa. Hoy en día no lo quieren contratar por razones como esa. Las empresas de mejores prácticas, pues, no quieren cargar con el precio, ¿verdad?, de lo que significa tener gente con mala actitud que no se sepa relacionar. Entonces, y muy importante, es decir, que no solamente el buen resultado te garantiza un empleo, sino también el que ese resultado se consiga de una manera determinada, con buena actitud, sin arrogancia, etcétera. Excelente, muy bien. Así es. Bueno, hemos hablado de las redes sociales, o sea, tener, o del networking, tener pocos contactos o malos contactos versus relaciones positivas, ¿ok? Desarrollar relaciones positivas, porque obviamente es algo que necesitamos todos, ¿no? Para vendernos, para darnos a conocer, ¿okay? O sea, que un pecado pudiera ser el que no sepas decir, o sea, no poner en valor buenas relaciones, ¿ok? Ajá. Entonces hay que, ¿cómo se dice? Cultivar las relaciones y buenas relaciones, ¿okay? Y ponerlas en valor, ponerlas en valor, es decir, que realmente en un momento determinado y sobre todo en momentos de búsqueda de trabajo o de cambio de trabajo son importantes. Yo escucho mucha gente que le cuesta buscar esas relaciones porque en algún momento las tuvo pero no las cultivó, y a la gente le preocupa o le avergüenza llamar para pedir cuando tiene mucho rato que no da, ¿ok? Entonces yo creo que es hasta una forma de ser y de vivir, ¿verdad? Relacionarse para el dar también es importante. Ya se cosecharán frutos si son necesarios, ¿no? Pero es importante cultivar la relación dando de ti. Qué bueno, importantísimo, y esto pues obviamente se expresa y se manifiesta en las relaciones, en la red de relaciones que están en las redes sociales, que están cuando tú puedes decir, llame usted a fulanito, a menganito, que fue mi jefe y que de alguna manera le va a decir lo que piensa y va a hablar de mí positivamente. Sí. Otra cosa que puede afectar a tu marca personal es una mala imagen personal. ¿Okay? La gente dice, ese soy yo no soy pura apariencia, yo soy lo que soy. Carga con las consecuencias de eso, pero yo creo que siempre le digo, en mis procesos de outplacement le digo a la gente que la ropa es un disfraz, ¿ok? Y dependiendo de lo que tú te disfraces, así te van a tratar.
Si yo me disfrazo de enfermera, pues tendré un determinado trato. Si me disfrazo de monja, si me disfrazo de stripper, o si me disfrazo de... es un disfraz, ¿verdad? Entonces hay que generar de eso una oportunidad, ¿ok? No solamente es el arreglo personal adecuado a lo que espera de ti esa empresa, ese entrevistador, que es darte cuenta, es un respeto, ya es ser una persona atinada, ¿verdad? Que sabe comportarse, relacionarse, sino también la higiene. Aunque parezca mentira, hay gente que no le presta mucha atención a tener un cabello limpio, a tener un buen olor, a estar peinado, a tener unos zapatos limpios. O sea, aunque parezcan cosas obvias y que, bueno, quién sabe, tal vez no deba mencionar, pero es que son tan importantes y se dan todos los días, ¿ok? Es más, la gente llega a preguntarte desde el nivel más básico hasta el nivel más alto cómo debe vestirse para ir a una entrevista. Entonces, creo que es algo que está en la mente de la gente que se hace preguntas, tiene dudas sobre eso. Entonces, siempre casual, formal, bien presentado, estudiemos previamente cómo es el entorno donde voy a ir, cómo es la organización, si hay que ir, visitar la organización, visitar los locales comerciales de esa organización donde después voy a tener una entrevista, pues eso está bien que se haga, eso demuestra interés, claro, y que además puedes llegar hasta con alguna historia de lo que sucedió en esas rutinas, en esas visitas que hiciste a la empresa y a sus negocios, que puedas comentar y que haga un link, ¿verdad?, personal, humano, y que muestre que tú puedes ser la persona ideal para la posición. Que en definitiva es lo que se busca en un proceso de selección, ni más ni menos. Qué importante, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy, amigas, amigos, hemos estado hablando de la marca personal, ¿no? La marca personal no es ni más ni menos que el cuidado que tenemos que tener de vender lo más importante, que somos nosotros. Nosotros somos nuestros atributos, nosotros somos la imagen que damos, nosotros somos la esperanza que desarrollamos en los demás. Y si utilizamos una terminología mercadológica, la idea de la marca personal es situarnos en el top of mind de nuestro contratista, la persona o empresa que nos va a contratar, estar muy bien posicionados en el mercado, porque hoy es un mercado complejo, que se mueve muy competido, donde probablemente en términos de títulos haya 200 candidatos que están exactamente igual de ubicados, ¿no? Y esto debe ser algo muy normal en su trabajo, ¿no, Sandra? Entonces, ya nuestros últimos minutitos. Estamos ya terminando nuestra entrevista. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? Qué rapidito. Sí, señor. Así es. Muy ameno. Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar un poquito de dar como las píldoras que más importantes para que nuestros radioescuchas comiencen a trabajar de una manera mucho más puntual y profunda en su marca personal. Bueno, empecemos por el concepto para hacer el resumen. Marca personal es lo que la gente, la imagen que la gente tiene de ti cuando tú no estás. La buena noticia es que siempre, de ser así, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en ella. ¿Qué podemos hacer para lograr que la gente vea lo que nosotros queremos que vea? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, estar muy atento a temas como, ¿qué tengo que ofrecer? Fundamentalmente, mi talento. Muy bien. Entonces, ese talento es algo que constantemente debe estar actualizándose, ¿verdad? Mejorando prácticas, formándose. Entonces, eso es importante, ¿no? Que no sea una caja vacía, sino que tienes un talento que estás ofreciendo. Hay que cuidar la reputación, fundamentalmente, las referencias, lo que dicen de ti garantiza tu empleabilidad, ¿ok? Hay estadísticas muy interesantes que reflejan eso.
La mayoría de, ¿qué te digo yo? Hay un 55% de las contrataciones se hacen por referencias de otros, ¿ok? Entonces, allí la reputación es vital. Trabajar en nuestros contactos, en nuestras redes sociales. Ya sabemos que así como te contratan por una buena referencia, pues en las redes sociales, no puedes publicar ni permitas que tu familia lo haga, información, fotos, que no cualquiera lo puede entender, que son fotos privadas y que no necesita, la gente no necesita esa información. Entonces hay que cuidar lo que se publica en las redes sociales, porque sabemos que mínimo un 30% de los negocios y de los procesos de empleo se caen por algo que se vio en las redes sociales y que no fue interesante o validado por quien te iba a contratar. El tema de valores, decíamos que la ética no es elástica ni negociable, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atentos. Decía que cualquiera puede estar publicando algo de ti, filmándote, y no se trata de hacer a escondidos algo o públicamente otra cosa, sino algo de repensar, ¿verdad? De valorar cómo actúo, ¿verdad? Mis valores. Bueno, fundamentalmente yo creo que eso hay que tenerlo presente y que eso respalde lo que tú ofreces al mercado, bien sea a través de un currículum o un negocio, ¿no? Excelente. Muy bien, pues yo creo que nos hemos quedado con las ideas más importantes de cómo desarrollar la marca personal. Seguiremos profundizando en ello porque yo creo que esto es uno de los temas y retos importantes que en un mercado competido como el actual, impredecible, con enormes cambios como estamos viviendo hoy en nuestra Costa Rica, es fundamental el tener en cuenta y cuidarlo. Muchísimas gracias, Sandra, por tu presencia en Dinero con Sentido. Encantada, José Luis, cuando quieras vuelvo con ustedes. Muy bien, por supuesto que sí, aquí están tus micrófonos. Bueno, y a todos ustedes, pues como siempre, nos despedimos hasta mañana. Recuerden que mañana a las 8 tienen una nueva cita con Dinero con Sentido. No se olviden de nosotros. Y hoy, por favor, sean todo lo felices que puedan. No se pongan límites. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Señor comerciante, le informamos que una persona que se hace llamar Rebeca Leal